Compite, en este caso con la colaboración con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. En esta ocasión, el webinar se enmarca, como pueden ver en el título, en el ciclo de actividades de estrategia y políticas públicas. Un saludo especial a los funcionarios del MIC, de la DNCP, de los socios implementadores del programa MIPYME Compite, de instituciones beneficiarias, donantes, academia, directivos, y también un saludo especial a funcionarios de otros países que nos han solicitado participar. También a nuestra graficadora, que siempre agrega un valor al contenido que compartimos. Para los que no me conocen, quisiera presentarme muy brevemente. Soy Máximo Barreto, director general del Gabinete Técnico del MIC y también coordinador del programa MIPYME Compite. Continuando con los webinars y talleres del ciclo de estrategia y políticas públicas que venimos organizando, hoy vamos a tratar el tema de la toma de decisiones basadas en evidencia. Un tema que es crucial, por un lado, para mejorar la efectividad de las políticas públicas, pero también en general para la toma de decisiones en cualquier ámbito de la gestión. Y en el marco de la gestión orientada a resultados, que también venimos promoviendo, es un aspecto clave. Vamos a mantener siempre la estructura habitual de nuestros webinars, que es una que corresponde a una exposición o una presentación por parte de nuestro conferencista de entre 25 a 30 minutos, y posteriormente vamos a dar paso a ustedes para que puedan realizar sus consultas, que pueden hacerlas de manera directa, a viva voz, solicitando la palabra a través de la herramienta de la plataforma, o también pueden escribir estas consultas a través del chat. Siguiente lámina, por favor. Bueno, como les mencionaba, el programa MIPYME Compite es un programa de cooperación de la Unión Europea que está siendo implementado por 5 socios implementadores, siendo el MIC la contraparte institucional. También están como socios implementadores 2 gremios del sector privado que fueron seleccionados estratégicamente, la UIP y la FECOPROT, y también 2 organizaciones internacionales que han sido seleccionadas con base en su experiencia internacional y las buenas prácticas que promueven, como son la ONUDI y el Grupo Banco Mundial. El periodo de implementación del programa, como pueden ver aquí en la lámina, es de 4 años, 48 meses específicamente, entre 2019 y 2023, y que pretende contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible de Paraguay a través de la mejora de la competitividad de las MIPYMES y del clima de negocios. Siguiente, por favor. Aquí muy brevemente les muestro la lógica de intervención del programa, que tiene como centro a las MIPYMES y a la mejora de la competitividad de estas MIPYMES, y que tiene 3 componentes. El de abajo, si comenzamos por el de abajo, tenemos ahí el componente del sector privado, que está siendo implementado por la UIP, la FECOPROT y con el apoyo de la ONUDI. El segundo componente está en la parte de arriba, es el componente de fortalecimiento institucional, que toca implementar al MIC específicamente, y más a nivel macro está el tercer componente, que corresponde a la mejora del clima de negocios y facilitación del comercio, que está siendo implementado por el Grupo Banco Mundial. Siguiente, por favor. Esta es la cadena de resultados, nada más por mostrarles y comentarles brevemente. Es la cadena de resultados del componente de fortalecimiento institucional que toca implementar al MIC. Del lado izquierdo pueden ver el primer rol del MIC, que es el rol de implementador propiamente de este componente, que tiene 2 resultados esperados. Por un lado, mejorar los servicios públicos orientados a MIPYMES, y por otro lado también fortalecer las políticas públicas orientadas a este sector. Del lado derecho tenemos resaltados en color anaranjado el segundo rol del MIC, por un lado, que son 2 básicamente, como articulador y coordinador de los 3 componentes del programa. Y ahí tenemos 2 resultados esperados: dar seguimiento y monitoreo a la implementación del programa, y también fortalecer la coordinación interinstitucional público-privada. Siguiente, por favor. Nada más, antes de arrancar, también quisiera recordar algunas pautas de participación que siempre implementamos en nuestros webinars. Antes de dar paso a nuestro conferencista, configurar bien el audio, ¿verdad?, de sus computadoras, para que puedan recibir bien y escuchar bien, y mantener los micrófonos apagados principalmente para evitar cualquier tipo de interrupción. También que pueden participar escribiendo sus consultas y comentarios en cualquier momento de la conferencia a través del chat, o también pueden hacerlo al final a viva voz y preguntar de manera directa.
También les vamos a solicitar encarecidamente que puedan completar el formulario de evaluación del webinar que vamos a enviarles directamente después de culminarlo a través de correo electrónico, que no les va a tomar más de un minuto y además que es anónimo. Y también informarles que esta sesión, al igual que todas las demás, está siendo grabada para poder compartir el conocimiento con los demás compañeros que hoy no pudieron participar, y que en un plazo de 24 a 48 horas vamos a estar distribuyendo toda la información o el material utilizado por nuestro conferencista. Siguiente, por favor. Bueno, sin más, paso a presentarles a nuestro conferencista del día de hoy. Él es Pablo Seitz, es el director nacional de contrataciones públicas. Él es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2005. En el sector privado se desempeñó como abogado independiente, mientras que en el sector público trabajó en varias entidades como consultor externo, llegando a ser incluso director de contrataciones públicas ya en el año 2013. Este sería, digamos, en ese sentido, su segundo periodo. Cuenta con una vasta experiencia en materias relacionadas al derecho administrativo. En el 2014 fue disertante en el Masterado de Contrataciones Públicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue profesor de varias materias de grado y posgrado en varias universidades de la capital. Participó también en la elaboración del Vademecum de Contrataciones Públicas y en la elaboración de la Guía de Contrataciones Públicas para MIPYMES, entre otros. Muchas gracias, señor Pablo Seitz, por aceptar nuestra invitación, y les vamos a ceder la palabra. Vamos a comprobar previamente si usted está conectado. Creo que sí, y probemos brevemente el audio. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Máximo. Creo que ya tomé el control de la presentación. A ver, probemos. Sí, bien. Gracias nuevamente. Entonces, tomo el piso, como se dice últimamente en las conferencias. Bien, muy buenas tardes a todos. Recapitulando, y suena raro a veces escuchar el currículum de uno, pero me hizo gracia recordar que participé en la redacción del Vademecum de Contrataciones Públicas. No sé si ustedes conocen o están familiarizados con ese término. Sobre todo el mundo de farmacología utiliza mucho ese término para exponer un material en el cual conjugan el 100% del listado de, en este caso y en el ejemplo que les doy, el listado de productos farmacéuticos en una dependencia, en una institución pública, en una empresa que se dedica al rubro. Y cada vez que una institución pública utiliza el término Vademecum, pretende condensar toda la información del rubro en un solo documento, en un solo material. Qué gracia me daría leer ese Vademecum varios años después, en este momento, y comparar la información que pensábamos que teníamos completa en ese momento con la información que hoy sabemos que está disponible en el sistema de contrataciones públicas. Quiero comenzar esta exposición haciendo un breve repaso de lo que estaremos compartiendo con ustedes. Primero, algunas cuestiones básicas sobre el núcleo central de todo esto que estamos hablando, que es el dato. El dato hoy día es el nuevo petróleo de los países, el nuevo oro negro que tenemos entre manos los que estamos al frente de instituciones administrativas, y tenemos que saber aprovecharlo. También vamos a hacer un repaso sobre esta política de análisis y uso inteligente de datos que emitimos en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y que consideramos es un documento bastante innovador y visionario, espero yo, en materia de uso de datos en la administración pública. Y daremos un pantallazo por dos ejemplos de herramientas desarrolladas a partir de este manejo de datos institucionalizado en la Dirección de Contrataciones Públicas. El objetivo de todo esto es básicamente generar lo que hoy día podemos llamar una cultura de datos en las organizaciones. ¿Para qué queremos esta cultura de datos en las organizaciones? Pues para que las evaluaciones de intervenciones realizadas y el diseño de políticas públicas y privadas puedan ser realmente útiles en las tomas de decisiones. Si no basamos nuestras decisiones en esta cultura de datos, todas las consecuentes intervenciones, todos los diseños de políticas públicas y privadas van a terminar siendo básicamente trabajos de gabinete, alejados de la realidad y por sobre todo alejados de la posibilidad de analizar el éxito o el fracaso de las mismas y de los mismos.
Siempre uso un aforismo bastante de moda en materia de datos y en materia específicamente de datos abiertos hoy día. Lo que no se mide no crece. Y para poder medir la gestión administrativa no podemos basarnos en percepciones. El nombre de este webinar es muy indicativo respecto a este punto. Promoción de la cultura de políticas públicas basada en evidencia. No estamos hablando de evidencia forense de tipo criminal, obviamente, ni de pruebas a nivel jurídico, procesal. Estamos hablando de evidencia de actuación administrativa, del sustrato de la actuación administrativa, que son los elementos de hecho en los cuales se inserta la actuación administrativa y que genera la actuación administrativa. Básicamente, lo que tenemos antes de la decisión administrativa a ser tomada y el efecto causado por la decisión administrativa. Todo eso o es o debe ser medido. Debe ser medido. Y si vamos a hablar de mediciones, hablamos de datos. Por eso la cultura de datos es extremadamente importante. ¿Y por qué no hablamos simplemente de insertar una que otra orden de servicio concreta y puntual de una máxima autoridad respecto a ciertos funcionarios de la institución? Porque no es suficiente. La cultura de datos debe estar en todos los funcionarios de todas las instituciones para que la percepción de información sea completa. Les doy un ejemplo. Cuando tomamos un contrato firmado entre el sector público y el sector privado, que es el rubro que nos toca administrar en este momento, vamos a encontrar una enorme cantidad de datos que ni siquiera éramos conscientes de que estaban frente a nosotros. Obviamente, éramos conscientes de los datos referidos a la identidad de las partes, tanto de la parte privada como de la parte pública, qué institución es. Pero empezamos a escarbar datos en ese texto contractual y empezamos a tomar los primeros datos relevantes como el objeto contractual, por supuesto el valor del contrato. Y después vamos a cuestiones que parecían irrelevantes para el mundo administrativo, el origen de los productos a ser adquiridos por el Estado. ¿Cuánta mano de obra genera la empresa que firmó ese contrato con el Estado? ¿Cuánto dinero genera el fisco esa empresa que firmó el contrato con el Estado? ¿Verdad? Y empezamos a unir un mundo importantísimo de datos que funciona, única y exclusivamente si esa cultura de datos, esa idea de percepción constante, aglutinación y archivo adecuado, administración adecuada y procesamiento y entrega de los datos al sector, a la ciudadanía en general por parte del sector público está internalizada en cada uno de los funcionarios de la administración pública. Y esa es una tarea que nos toca hacer en el día a día, todo el tiempo, a nosotros, las máximas autoridades públicas. Yo les decía que hoy día se habla de los datos como el nuevo petróleo. Es que es un valor excesivamente valioso para la administración pública. Lo que se puede optimizar de gestión administrativa, lo que se puede mejorar de gestión pública, la manera en que se puede percibir desde la ciudadanía un cambio real y demostrar de vuelta con datos ese cambio real a la ciudadanía desde la administración hace que este tipo de comparaciones metafóricas sea muy, muy aplicable. El nuevo petróleo, el nuevo elemento de enorme validez, de enorme valor que estaba literalmente abajo nuestro, ¿no? Ahora, ¿cómo se compone ese mundo gigantesco de datos que tiene la administración pública? La mayoría de los datos, la gran mayoría de los datos que están en la administración pública son considerados del mundo de la ciencia de datos desde la nueva óptica de los datos abiertos como datos no estructurados. Los pocos datos restantes, aproximadamente el 15%, los encontramos en el mundo de los datos estructurados. Y en esa gráfica pueden entender fácilmente a qué me refiero con datos estructurados y no estructurados. Datos fácilmente utilizables, datos no utilizables en forma directa o datos no preparados para ser utilizados en forma directa. Tenemos datos estructurados cuando hablamos, por supuesto, de planillas de datos, de archivos CSV para cuestiones ya más avanzadas de Big Data, pero luego encontramos una enorme cantidad de material riquísimo en datos, en documentos de texto, en documentos escaneados a veces, en correos electrónicos, en imágenes, en videos, en materiales que están fuera de la administración pública, aunque estén digitalizados, que deben servir
para nutrir a la información pública, a la institución pública, a la administración pública, de toda esa información necesaria para el conjunto completo de acciones derivadas de lo que se refiere al uso de datos. Para derivar información a partir de datos no estructurados tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Por eso es importante que el análisis y el procesamiento automatizado mediante sistemas de tecnología, información y comunicaciones se vean frecuentemente precedidos de una estructuración de datos, ¿verdad? Y esa estructuración de datos lleva un tiempo muy considerable. Es mucho mayor el tiempo que lleva estructurar datos no estructurados, valga la redundancia, a implementar el uso de esos datos. No quiero aburrirles mucho con la teoría de cómo manejar datos, pero quiero que quede bien en claro que todo el esfuerzo que se hace planificando adecuadamente para que desde el día 1 la información que manejemos esté condensada en ese mundo de datos estructurados, paga su precio, paga el precio, paga el esfuerzo, porque el esfuerzo que hay que hacer para el otro sector de datos, para estructurar datos no estructurados, es demasiado grande. Lo que tenemos que hacer, en pocas palabras y con un ejemplo claro, para que todos los archivos de papeles de la administración pública puedan ser convertidos a datos estructurados, es un esfuerzo absolutamente titánico y gigantesco. Imagínense lo que sería de cada una de las instituciones que más conocen ustedes, escanear y transformar a un archivo no solamente digitalizado, sino informatizado todo ese mundo de papeles, ¿verdad? Por eso les decía, trabajemos desde el vamos en obtener siempre el mundo de datos, trabajar siempre en el mundo de datos estructurados. Planificar con antelación y con anticipación, fijando las metas y estructuras orientadoras, es un paso inicial básico en toda la administración pública, pero por sobre todo importante en la toma de decisiones basadas en datos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí no solamente fijas objetivos de las acciones, sino tenés bien en clara la película respecto a qué datos hoy día están disponibles y qué datos podrían estar disponibles luego. No es solamente suficiente hablar de datos aquí. Tenemos que hablar de las capacidades para el manejo de esos datos de manera eficiente. De nada me sirve a mí proveer todos los datos respecto al efecto de las compras públicas, de ese 14% del Producto Interno Bruto en la economía, si no tengo actores en el sistema que tienen la capacidad suficiente para manejar esta información y para saber qué hacer con esa información. Tampoco es suficiente tener todos los datos almacenados de la mejor manera posible, de la mejor manera, hablando no solamente de actualización, sino inclusive de presentación, si no nos aseguramos de que los interesados puedan acceder a esos datos con la calidad de datos suficiente para tomar las decisiones finalmente, pero para generar información más digerida respecto a los datos madres obrantes en los archivos digitales públicos, por así llamarlos, ¿verdad? Y ahí viene justamente la acción referida a analizar los datos para generar la información significativa. Y es muy, muy delicada esta etapa del manejo de datos en la administración pública, porque no vamos a encontrar un criterio común en qué es significativo para todo el universo de espectadores. Cuando nosotros desde la Dirección de Contrataciones Públicas trabajamos en la reforma de la ley, creamos una lista de grupos interesados en el mundo de las compras públicas que podrían proponer ideas o cambios a la ley de contrataciones públicas y detectamos cuanto menos 20 sectores de la población, ¿verdad? Yo les aseguro que si hablamos en materia de qué dato es importante para usted, grupo A, grupo B, grupo C y hasta llegar al grupo número 20 o el grupo 20, vamos a encontrar que no consideran todos significativo al mismo dato o a los mismos datos. Probablemente al sector público le interesa poco y nada qué está licitando la otra institución pública, comparado a la relevancia y a lo significativo de ese dato para las empresas del sector privado. Entonces, desde el sector público, cuando hablamos de cultura de datos, de estrategia del manejo de datos, tenemos que ser conscientes de que
nuestros datos no son igualmente significativos para todo el público. Lo que tenemos que asegurarnos es exponer adecuadamente todos esos datos y solamente priorizar uno sobre otro en la medida que estemos absolutamente seguros de la significancia de los mismos respecto a sus potenciales destinatarios, ¿verdad? Para que todo esto funcione, tenemos que darle un andamiaje de continuidad, ¿eh? De nada sirve planificar, desarrollar capacidades, asegurarse del acceso a los datos, exponer con el nivel de significancia que pensamos que merece cada dato, si eso va a durar un mes, un semestre o un ejercicio fiscal. Este es un trabajo que viene a modernizar y a cambiar para siempre la administración pública, y por eso el esfuerzo que realicemos alguna vez en materia de manejo de datos en el sector público tiene que ser siempre pensado en su sostenibilidad en el tiempo, ¿eh? Bueno, independientemente de todo ese análisis casi teórico que hicimos en esta exposición sobre cómo encarar el trabajo de datos en la administración pública en general, les decía yo que les iba a exponer la relevancia que significó para nosotros desde la Dirección de Contrataciones Públicas condensar toda esa teoría en un documento ya mucho más práctico, que es la política de análisis y uso inteligente de datos. Tiene un nombre bastante rimbombante en nuestro documento, pero cada uno de los términos tiene un porqué, ¿verdad? Es una política porque no es una resolución imperativa de mandato hacia otras dependencias públicas. Lo que hace es exponer la forma en que nosotros, desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como unidad central normativa y técnica del sistema de compras públicas, manejamos los datos del sistema. Y esos datos del sistema están ahí para ser analizados y utilizados inteligentemente, ¿eh? Y ese uso inteligente no se refiere al uso de cabezas bonitas, sino al uso de datos por parte de sistemas, hasta incluso de inteligencia artificial de manejo de datos, ¿verdad? Este documento plasma, por sobre todo, un compromiso de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de primero estructurar todos los datos generados por las diferentes dependencias de la misma Dirección de Contrataciones Públicas y luego por las otras dos partes de este mundo de las compras públicas, que son las unidades compradoras o las licitantes y los oferentes y proveedores del Estado. La idea es no solamente facilitar el posterior análisis, sino facilitar, perdón, el posterior análisis de estos datos, sino crear información oportuna para la toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Ya corresponderá a cada uno de los usuarios del sistema analizar qué decisión deben tomar en base a estos datos. Si soy una empresa, en base a una información oportuna y concreta del sistema de compras públicas, incluso puedo llegar a saber en qué vale la pena invertir ese año respecto a las compras que pretenda hacer el Estado. Esta es una información que ya está hace varios años disponible, pero con una información más completa podemos ver el histórico de compras en pantallazos muy sencillos, y ahí viene lo que estábamos hablando en un primer momento de la accesibilidad inmediata y de la significancia de datos para cada una de las partes. Pero esta política de uso inteligente de datos y de análisis de los datos refleja nuestro compromiso al respecto, nuestro rol al respecto, que es encargarnos y ser responsables primero de la identificación de posibles datos, luego de su administración, actualización y archivamiento, y finalmente de la provisión de toda esta información al público en general. Tenemos unos objetivos muy específicos dentro del objetivo general de mejorar el proceso de toma de decisiones, que están relacionados a todo lo que estuve mencionando respecto a la estructuración de datos, al incremento de accesibilidad, a reducir la información dispersa y no comparable. Fíjense un ejemplo muy sencillo. Queremos saber cuánto cuesta el litro de leche para el Estado paraguayo en los procesos de alimentación escolar, que es justamente un ítem constantemente comparado en cuanto a precios, que es un ítem interesante de comparar porque tenemos
257 potenciales municipalidades contratantes, 17 potenciales gobernaciones contratantes y tenemos también al Ministerio de Educación y Culto como potencial contratante. Entonces, si hacíamos la comparación antes de esa tarea de reducción de cantidad de información dispersa, iba a ser imposible de llegar a una conclusión certera porque el sistema iba a estar tomando datos totalmente distintos o de productos totalmente distintos. Iba a tomar el dato de leche en presentaciones de 250 ml, leches en presentaciones de 1 litro, leche fortificada y no fortificada, leche entregada a 900 kilómetros de distancia de un depósito, leche que no incluye el costo del transporte en el precio final, etcétera, etcétera, etcétera. Es fundamental eliminar las brechas de información dispersa a los efectos de que la información sea comparable y de que se puedan tomar, por supuesto, decisiones adecuadas y se pueda producir información certera para la ciudadanía. Hoy día vivimos en una época de hipertransparencia. El dato mata el relato. Esa es una frase también que se escucha mucho en las conferencias de uso de datos, de manejo de datos abiertos en materia de administración pública en general y contrataciones públicas en particular. El dato mata el relato. Y esto es algo muy interesante porque guarda íntima relación con el título mismo de este webinar, insisto nuevamente en eso, y nos da la pauta de lo mucho que puede cambiar la administración pública con políticas de datos y acciones tomadas sobre datos concretos y datos bien estructurados. La gran mayoría de los trabajos de medición de la gestión pública hasta años atrás se basaba en la percepción de la ciudadanía. No puede ser dejada de lado de ninguna manera la percepción de la ciudadanía, pero debe contrastarse la percepción con lo que tenemos en materia de información producida en base a datos sólidos, concretos y seguros para tomar las decisiones más adecuadas. Para implementar esta política trabajamos bastante y la serie de pasos y etapas están ahí expuestas, muy similares a las que le había comentado láminas atrás respecto a cómo trabajar en general con datos, ¿verdad? Lo que hicimos en contrataciones públicas, en la Dirección de Contrataciones Públicas, fue detectar la mayor cantidad posible de datos que no están estructurados, pero están ahí dando vueltas en el sistema. El ejemplo que les dije, tomamos un contrato, un texto de un contrato y empezamos a leer y comparamos esa cantidad de datos con los datos estructurados en el sistema de información de las contrataciones públicas. Y en ese ejercicio ya encontramos una cantidad enorme de datos no estructurados, avanzamos a muchos casos más y así pudimos armar una lista de datos no estructurados que están en el sistema de contrataciones públicas, pero hoy día no son aprovechables o en ese momento no eran aprovechables. Y así pudimos crear la hoja de ruta para saber en qué ir trabajando a los efectos de generar ese volumen adecuado de información. La presentación y ejecución de proyectos de estructuración de datos también es muy relevante porque tenemos que tener en cuenta que acá ya empezamos a invertir recursos financieros. Detectar datos estructurados puede eventualmente ser asignado en el marco de las tareas naturales, a cada uno de los funcionarios responsables del manejo de una u otra información. Pero estructurar esos datos ya no es una tarea natural de la institución y muchas veces requerirá la contratación o de consultores o de desarrollo de herramientas de gestión, incluso informáticas, para que estos datos puedan ser estructurados. O estructurados esos datos, ahí sí podemos hablar de una base de datos concreta ya administrada por la institución pública con datos disponibles para el análisis y luego, y como último paso, se procede al análisis de esos datos y a toma de decisión oportuna, que ya es una tarea que se hará caso por caso, día a día, hora a hora en la administración pública, en la medida que mejor se haya accionado en cada una de las etapas anteriores. Les expongo una de las herramientas desarrolladas que conjuga básicamente todo lo que estuve exponiendo
en esta charla. Yo les había dicho que nuestra política lleva el nombre de uso inteligente de datos porque queremos incluir en forma masiva el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y a través del uso de herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, desarrollamos este visualizador de cooferentes, de oferentes, inclusive proveedores, por supuesto, que siempre están presentándose juntos en las licitaciones y que tienen algún elemento relevante común entre los mismos. El ejemplo más grosso, por así llamarlo, sería de empresas que se presentan a la misma licitación y cuentan con accionistas o directores comunes, que ya sería de por sí una irregularidad. Pero este tipo de visualizadores tiene por objetivo no detectar solamente irregularidades concretas que limitarían mucho su actuación, sino detectar indicios de casos que merecen el análisis mucho más profundo y especializado, por ejemplo, del área jurídica o del área de verificación contractual o de normas y control. A través de estas herramientas lo que creamos son sistemas de alarmas previas. Actuamos preventivamente y no en forma reactiva. Con este visualizador de cooferentes podemos darnos el lujo de esperar a que el sistema nos alerte de posibles casos, perdón, o mejor dicho, podemos darnos el lujo de depositar en el sistema las alarmas, la responsabilidad de las alarmas de posibles casos que merecen visualización especial, verificación especial, y no solamente esperar denuncias o poner a trabajar al ojo humano que no tiene la capacidad suficiente para el análisis de 10.000 casos al año. El problema de contrataciones públicas en materia de detección de casos o en materia de creación de reglas a partir de procesos inductivos no es el mundo conceptual, no es el ámbito de normativa, sino es el volumen gigantesco de trabajo que se tiene si se piensa en condensar toda esa información basándonos solamente en el trabajo manual, en el trabajo del ser humano, en pocas palabras. Si no se trabajan con sistemas de manejo de grandes datos, si no se manejan sistemas de inteligencia artificial, jamás se podrá llegar a un nivel óptimo de eficiencia en el manejo de la cosa pública en el mundo de las contrataciones. A eso apuntamos hoy día en el ámbito de contrataciones públicas. Tenemos varias herramientas de inteligencia artificial. El visualizador de cooferentes es una de ellas. Otra que no expongo visualmente en esta charla es la detección de potenciales pliegos de bases y condiciones, objetos de protesta, pero de manera anticipada a los efectos de que ya puedan ser subsanados previamente los errores del pliego. Y vale la pena resaltar que esa herramienta fue desarrollada a partir de un concurso de ideas de la Universidad de Chicago en forma conjunta con la Universidad de Londres y el Instituto Alan Turing, que era de participación abierta mundial. Se presentaron 900 proyectos y el proyecto presentado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas fue seleccionado entre los 3 mejores, y así tuvimos como resultado positivo el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial por parte de estos institutos, la Universidad de Chicago, la Universidad de Londres y el Instituto Alan Turing. Bueno, y la otra herramienta muy interesante generada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a partir del uso inteligente de datos es el analizador de precios. El analizador de precios que estamos presentando y que hoy día está disponible para ciertos productos en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se basa en la idea completa que estábamos mencionando anticipadamente, de exponer con suficiente nivel de accesibilidad la información. El ejemplo que vemos ahí en pantalla nos muestra cómo un producto puede tener variaciones en el sistema de contrataciones públicas, en este ejemplo, de entre 90.000 hasta aproximadamente 15.000 guaraníes, que sería el precio más bajo. El analizador de precios se exhibe como un gráfico en el que cada punto representa un proceso licitatorio y está incluido en una gráfica de acuerdo
al precio unitario del ítem objeto de comparación. Ahora, de vuelta, esta herramienta no nos dice que ya hay un sobreprecio, no nos dice que fue adquirida la mercadería, el producto o el servicio a un precio irrisorio, simplemente nos da toda la información relevante para realizar la comparación. Ya tendremos que analizar caso por caso a los efectos de comprobar que efectivamente el producto adquirido por la institución X a 90.000 sea exactamente igual al adquirido por la institución Y a 15.000. Entonces ahí sí podríamos ya pasar el caso a un análisis jurídico, los efectos de determinar si existe o no existe algún tipo de irregularidad. El analizador de precio es un elemento de inteligencia artificial emergente del uso de datos en nuestro sistema. Cuando se compara el analizador de precio con otros datos de los procesos licitatorios, surge información sumamente interesante. Hace poco estábamos compartiendo a través de las redes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, del usuario de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la mezcla de los datos emergentes del analizador de precios con la cantidad de oferentes en cada proceso de compra de la tienda virtual, y resultaba altamente evidente que en la medida que aumentaba la cantidad de ofertas, disminuía enormemente el precio. E inclusive llegábamos a encontrar ya precios del mundo de las compras públicas que estaban por debajo de los precios de los mismos productos que encontrábamos en el mercado privado de venta retail, como en farmacias y supermercados, ¿no? Eso nos da la pauta, así muy rápida y sencillamente, de que el trabajo basado en datos es el único elemento en la administración pública. Nosotros podíamos haber hecho el mismo trabajo de la tienda virtual, generar la misma información. Iba a ser sencillamente que la Dirección de Contrataciones Públicas creó una nueva herramienta tecnológica. No íbamos a poder afirmar con datos concretos y sólidos de que la presencia en la tienda virtual de más oferentes generaba una mejora muy considerable de precios, incluso por debajo de los precios que se encuentran en el mercado privado. Bien, muchísimas gracias por la atención. Creo que justo cumplimos con el tiempo previsto para la presentación. Quedo abierto totalmente a consultas que quieran hacer ahora, y así que paso de vuelta el micrófono al administrador, no sin antes agradecer muy especialmente a la Unión Europea y al Ministerio de Industria y Comercio la gentil invitación, y a los demás participantes y patrocinantes de este evento. Muchísimas gracias a nuestro director nacional, que fue nuestro disertante hoy. Esta era, digamos, la sorpresa que teníamos reservada para nuestro último webinar del año. Así que realmente una presentación muy interesante de un tema muy importante, principalmente para el sector público, pero también para el sector privado. Y también muy interesante el hecho de conocer el caso específico de cómo la DNSP utiliza estas herramientas, ¿verdad? Así que es un ejemplo a seguir. Mientras los participantes van enviando sus consultas a través del chat, también les pediría que puedan encender sus cámaras, los que tienen la posibilidad, y los que quieren pueden hacer la pregunta, digamos, a viva voz. Mientras tanto, señor director, tengo una consulta que quisiera hacerle. Es que partimos del hecho de que sabemos que en nuestro país la cultura de toma de decisiones basadas en información, en evidencia es bastante baja. En la conferencia usted nos presentó un excelente proyecto y una práctica que está llevando a cabo la DNSP para fortalecer, digamos, la disponibilidad de datos e información para la toma de decisiones. En ese sentido, pensando en las demás instituciones que están participando de esta conferencia, respecto de la posibilidad de digitalizar estos procesos y lograr datos más fiables, ¿qué recomendación usted le podría dar para comenzar a fortalecer esa cultura dentro de las organizaciones y esa práctica de uso de datos e información para tomar decisiones? Bien, primero se tiene que crear un grupo específico de gente que trabaje en el proyecto. Se tiene que armar un proyecto completo, una mesa de trabajo de personas de la institución que estén comprometidas con la cuestión, que entiendan y se informen
sobre esta cultura de datos, sobre lo que es la hipertransparencia, sobre lo que es la transparencia como un elemento positivísimo de la administración pública, le diría yo por experiencia personal de los últimos meses como único elemento de supervivencia en la administración pública, porque lo que no es transparente puede generar suspicacias, lo que genera suspicacias ya genera un segundo round de explicaciones y el segundo round se viene precedido de una gran trompada en la cara siempre para el que tiene que dar las explicaciones, siendo duro y crudo con el mundo administrativo. Yo les recomiendo, más que les recomiendo, les advierto a todas las máximas autoridades que deben tomar decisiones inmediatamente respecto a cómo gestionar los datos de su institución. La cultura de datos no es una moda, no es algo que se va a imponer desde la Dirección de Contrataciones Públicas, es la manera en la cual funciona el mundo hoy día, en el sector público y en el sector privado. Las grandes empresas privadas que gestionan los datos son últimamente las de los grupos más exitosos desde el punto de vista incluso de rendimiento económico. Y en la administración pública, los ejemplos que se presentan internacionalmente como buenas prácticas están todos basados en transparencia y en provisión abierta de datos, ¿no? Entonces yo les recomiendo, armen un equipo de trabajo institucional que se encargue casi de evangelizar primero a todos sus propios funcionarios de la importancia de manejar adecuadamente los datos, rápido de identificar qué datos ya están ahí dando vueltas en las instituciones y qué datos no pueden dejar de ser manejados adecuadamente. La cuestión de los datos viene intimísimamente relacionada con la modernización y digitalización de la administración pública. Van de la mano, no hay forma de separar uno de otro. Cuando se hace un trabajo de mejora, de gestión de los datos de la institución, automáticamente se está mejorando la gestión administrativa porque se moderniza y se digitaliza la misma. Es muy difícil meter la pata complicando la digitalización. Pero hay pocos casos en los cuales se duplican esfuerzos al digitalizar. Normalmente la digitalización implica un proceso de modernización, de que se vuelve todo mucho más eficiente en la administración pública. A eso hay que apuntar, pero no tenemos que desaprovechar ese esfuerzo para la administración adecuada de los datos de la administración. En resumen, y por última vez, armar un equipo de trabajo, identificar los datos que se están perdiendo, pero están en el sistema administrado por esa institución, y luego ya armar el plan basado en esa escalerita que estaba en la presentación. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una pregunta de un participante, la señora Margarita Peña. Ella dice, antes que nada, felicitarlo por la exposición y dice, me gustaría escucharle si los datos estructurados ya le fueron útiles para detectar irregularidades en los procesos licitatorios y también en las mejoras de la política pública de su institución. Sí, sumamente útiles, son útiles en nuestro día a día, pero les quiero comentar un caso puntual bastante interesante. Me llega un expediente, en ese momento todavía en soporte de papel, de una investigación de oficio que había hecho un grupo de concejales municipales respecto a fraccionamiento de licitaciones públicas y direccionamiento de las mismas por parte de la administración municipal del municipio de X, no importa qué municipio. Eso fue en el año 2017, o sea, la denuncia versaba sobre contratos del año 2017. Me traen el expediente bastante extenso para ser leído por alguien de tiempo bastante ocupado en esta silla. Entonces le digo, antes de leer el expediente, ¿qué les parece si probamos nuestro sistema de datos abiertos? A ver visualmente qué nos dice al respecto. Entonces abrimos el gráfico de datos abiertos que está disponible para todos ustedes en el portal de contrataciones públicas del año 2017 correspondiente a la municipalidad X, y lo primero que llamaba la atención era que solamente tenía contratos de obras del mismo valor cada contrato, todos adjudicados el mismo día del mes de diciembre y eran adjudicados exactamente en la misma proporción, el mismo valor a dos y solamente dos constructores. Cristian Felipe, Cristian Felipe, Cristian Felipe, absolutamente a todos. Los contratos eran todos de reforma de aulas, construcción de empedrado, reforma de aula, construcción de empedrado, reforma de aula, construcción de empedrados. Con ese gráfico, en literalmente un segundo, todo el mundo podría darse cuenta
Tomaron el presupuesto, lo liquidaron a fin de año, lo dividieron entre dos oferentes para no pasar por la Junta Departamental y hacer, por la Junta Municipal y hacer licitaciones, fraccionaron en varios procesos para hacer licitación por concurso de ofertas o licitación de menor cuantía, como se llama en otros países. Entonces, datos abiertos es un elemento que si se los usa inteligentemente, te da la información literalmente en un segundo de lo que tardaría para leer y entender un expediente administrativo de 500 páginas. ¿Verdad? Esa es la bondad y la belleza de los datos en general y de los datos abiertos en particular. Cuando se habla con este nuevo sector profesional que es de los científicos de datos, que son una mezcla de matemáticos con informáticos y un poquito de artistas también, te das cuenta de que este rubro, el de los datos de la administración pública, necesita, cuando hablamos del personal técnico especializado en el manejo de los mismos, de altísimos conocimientos de matemática y de estadísticas, altísimos conocimientos de informática y también ideas bien claras respecto a la parte, incluso yo les diría, artística. Porque un gráfico feito, un gráfico mal presentado, hace perder mucho de todo el valor que tiene atrás el trabajo científico, informático y matemático. Así que esos tres pilares son sumamente relevantes para que la información sea tomada por la autoridad, que siempre tendrá un contenido político, en el sentido de praxis del ordenamiento con miras al bien común, y pueda exponer ese trabajo que conjuga esas tres patas, matemática, informática y hasta artística. Muchísimas gracias, director nacional. Muy claro también el ejemplo para responder a la pregunta. Otro participante, Fernando, él consulta, ¿cómo gestionan las ofertas temerarias? Bien, las ofertas temerarias forman parte del ámbito inicial de análisis de las instituciones públicas licitantes o convocantes, ¿verdad? Inicialmente tendrá que lidiar con una oferta temeraria el comité de evaluación de la licitación específica, ¿verdad? ¿Cómo se determina en nuestro sistema qué es y qué no es una oferta temeraria? No existe una vara matemática que te diga tanto por ciento abajo del precio promedio, tanto por ciento abajo del precio referencial, es o no es una oferta temeraria. El concepto está en el mundo jurídico, pero no está en nuestro derecho positivo. ¿Qué tenemos de elementos próximos para poder analizar si estamos hablando o no de una oferta temeraria? En primer lugar, la construcción del precio de referencia. Cada institución pública, para iniciar un proceso licitatorio, debe exponer el precio de referencia. Hasta el 8 de mayo del 2020, el precio de referencia era expuesto solamente en el valor final, el número, el monto que aparecía ahí como precio de referencia. Compra de computadora, precio de referencia 6 millones de guaraníes cada computadora, punto. A partir del 8 de mayo, desde la Dirección de Contrataciones Públicas, obligamos a que se transparente y se publique la información de la construcción de ese precio de referencia. O sea, unidad operativa de contrataciones de, no sé, del Ministerio de la Tierra del Paraguay. ¿Por qué usted dice que tendría que salir aproximadamente 6 millones de guaraníes esa computadora? Están exhibidos los tres presupuestos pedidos a las instituciones privadas o empresas privadas, están exhibidos los promedios de las licitaciones anteriores de ese mismo rubro de características similares, ¿verdad? Entonces, esa información hoy día es pública. Ese es el primer paso. El segundo paso es, bueno, recibir las ofertas ya en el marco de una licitación y contrastar las mismas contra los precios de referencia. Nuestra normativa dice respecto a algo parecido al precio irrisorio que cualquier oferta que esté por debajo del 25% del precio de referencia en general y del 20% en el caso de obras públicas, debe ser objeto no de descalificación inmediata, sino de requerimiento de información adicional al oferente, a los efectos de que la institución pública determine, a través de esa información adicional, si el contrato con ese precio tan bajo será o no será ejecutable. ¿Qué es lo más importante del mundo de las contrataciones públicas? Todo lo que ocurre con materia de procedimiento licitatorio, análisis, evaluación, es todo futurología. Pensamos que esa oferta de esa empresa será la más conveniente para culminar el contrato, ¿verdad? Pero lo más importante que es que se ejecute el contrato. Eso es lo más importante, que se satisfaga la necesidad general involucrada en ese contrato. Entonces, recién
cuando el contrato finalice y se termine de ejecutar, estaremos con la seguridad de que elegimos bien. Lo que busca esta normativa es que una oferta excesivamente baja no ponga en riesgo el cumplimiento de ese contrato, que es lo más importante. En el caso de que exista eventualmente una objeción por parte de un participante que vio perjudicados sus derechos porque ganó alguien o ganó otro participante con una oferta que podría ser calificada como temeraria, lo que puede hacer es presentar una protesta ante la Dirección de Contrataciones Públicas y la dirección verificará si la institución licitante tomó todos los recaudos de pedir la información adicional y de analizar esa información extra adecuadamente a los efectos de determinar si el contrato será o no será cumplible. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. También otra participante dice, buenas tardes. ¿Desde qué año se encuentran estructurados los datos en la DNSP y por cuánto tiempo estarán disponibles a futuro? Consulta. Tenemos datos estructurados con el certificado de la Open Contracting Partnership desde el 2010. También están los datos anteriores al 2010, pero no están en formato estructurado, están simplemente escaneados y exhibidos ahí, e inclusive si no se puede acceder eventualmente a los mismos, se hace un requerimiento de información a la Dirección de Contrataciones Públicas y se exhiben todos estos, pero con datos con formato de datos abiertos, que están desde el 2010. ¿Qué significa formatos de datos abiertos? Que hay una certificación de que esos datos fueron colectados, están siendo actualizados, están siendo administrados, archivados, entre comillas, y expuestos con la oportunidad, la precisión, la celeridad adecuadas y sin intervención en ningún tipo de modificación de los datos antes de ser exhibidos. Y esto lo certifica una de las organizaciones con mayor participación internacional en la materia, que reitero es la Open Contracting Partnership, que está involucrada altamente en todo lo referido al gobierno abierto y específicamente al mundo de las contrataciones públicas. Muchísimas gracias, doctor. Antes de leer la próxima pregunta de los participantes, tengo una propia que realmente lo que usted mencionó hace rato es muy importante. Algunas instituciones manejamos todavía bases de datos, digamos, en Excel. En ese sentido, usted mencionó que la digitalización juega un rol muy importante. Me refiero a la digitalización de los procesos. En ese sentido, ¿cuán importante es este rol para avanzar hacia una cultura de políticas públicas basadas en evidencia? Y si todavía es posible tener datos sin procesos digitalizados. El tener datos sin procesos digitalizados es ponerte la soga al cuello como institución pública, porque tarde o temprano la ciudadanía te va a comer cruda. Perdón por la expresión, pero es así. La ciudadanía ya no admite una fila de 30 minutos. Yo no admito una fila de 30 minutos para nada de mi vida y no quiero exponerle a nadie que admita que tenga que hacer una fila de 30 minutos para una gestión pública. Sobre todo cuando casi siempre el Estado te obliga a presentar de vuelta el mismo documento que anteriormente ya te había expedido el mismo Estado. Yo sé que somos instituciones públicas distintas, yo sé que somos a veces instituciones con personería jurídica distinta, pero para el ciudadano te expide la cédula al Estado. ¿Para qué el Estado me pide de vuelta la fotocopia de cédula si ya me expidió el mismo Estado? ¿Verdad? Es un ejemplo muy sencillo, pero te da la pauta de lo que no queremos escuchar como ciudadanos, ¿verdad? Sacándonos un ratito el uniforme de funcionarios públicos. Entonces, tenemos que pensar que cualquier gestión pública a la que sometamos a los ciudadanos tiene que poder ser realizada desde la comodidad de la casa. En los cursos de Derecho Tributario siempre exponen las máximas las reglas tributarias básicas que nos quería señalar Adam Smith, la comodidad en la percepción tributaria. La comodidad literalmente hoy día tiene que ser cómodo, literalmente, físicamente cómodo, y hasta incluso es mucho más seguro presentar algo cómodo al ciudadano y por otro lado fácil de administrar para la gestión pública, ¿verdad? Entonces, me hablabas de Excel como un ejemplo de lo que ya tienen cargados como datos. Te doy la respuesta que siempre me da el pobre director de tecnología e información de la Dirección de Contrataciones Públicas, que está sometido a todas las ideas acá del expositor y de los funcionarios, ¿verdad? Comencemos con un Excel, nos dice, o con cualquier software de planillas, porque ahí la información ya está estructurada, ya es manejable, ya es absorbible fácilmente.
El problema, entre comillas, no el problema, sino una característica que tienen las planillas, ya es una cuestión del mundo informático, es cómo se absorbe la información de esos documentos y se utiliza ya en sistemas, en software diseñados específicamente para una institución pública o una institución privada, ¿verdad? Lo ideal es trabajar sobre una base de datos que se comunique adecuadamente con el sistema que se está utilizando, ¿verdad? Pero un buen primer paso siempre es Excel. Ya es un dato informatizado al 100%, ya es un dato utilizable por otros sistemas. Ahora, normalmente cuando hablamos de un Excel o de cualquier planilla, estamos hablando de un dato que fue transcrito por alguien y que ahí ya perdemos la belleza de la generación automática de información y el manejo informatizado de todos los datos, ¿verdad? Lo que hay que tratar de hacer siempre es incluir en el flujograma un dedo o un ojo humano para que funcione todo. Tendría que funcionar todo automáticamente. Muchísimas gracias, director. Bueno, creo que nos queda tiempo para una pregunta más que la voy a leer. Esta pregunta es de Palmira, que también nos estuvo acompañando, participando. Ella dice, excelente presentación y muy buenas las consultas y aportaciones de los participantes. Está claro que el primer paso es crear un grupo de trabajo, pero ¿cómo llegamos a ese paso? Esto es, que los decisores quieran fortalecer la cultura y práctica de toma de decisiones fundamentadas en evidencia. ¿Cómo sensibilizar, informar y capacitar? Bueno, tenemos dos instituciones claves en materia de cultura de datos desde mi punto de vista. Esta es una opinión, me voy a tomar el atrevimiento de dar una opinión personal al respecto y no una opinión como director nacional de contrataciones públicas. Mi opinión personal al respecto es que tenemos dos instituciones sumamente relevantes en materia de política de datos hoy día. Por un lado, tenemos al MITIC, ¿verdad? Y por otro lado tenemos al Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? ¿Por qué para mí son claves estas dos instituciones? Y van otras dos enseguida. Son claves estas dos instituciones, primero por el nivel jerárquico que tienen. Son ministerios, son ministerios. Al ser ministerios, tienen la función natural de generar políticas, ¿eh? Tenemos al Ministerio de Industria y Comercio como administrador del ámbito de la firma digital. A partir de esa función se pueden generar una enorme cantidad de material y una sinergia sumamente relevante entre todas las instituciones públicas para digitalizar procesos y desmitificar la validez absoluta del papel por sobre el dato informático. Yo tengo firma digital y todas las máximas autoridades tenemos firma digital. Yo firmé 6.000 resoluciones digitales en lo que va del año. Hoy justamente me enviaron un archivo que se llamaba DNSP 6000. Le digo, ¿por qué se llama así este archivo? Y es el número 6000. 6000, ¿qué? La resolución número 6000. Este año firmamos 6.000 resoluciones con firma digital, ¿verdad? Eso no se da en todas las otras instituciones públicas. ¿Por qué? Por una simple decisión administrativa. Eso puede ser empujado por parte del administrador central de todo el sistema de firma digital, que es el MIC, y de esa manera generaría un sustrato y un ecosistema para producción de datos en forma absolutamente inmediata. Absolutamente inmediata. Recordemos que al firmar un documento, firmamos en PDF, pero firmamos en el PDF que nunca fue papel, en el PDF que tiene datos extraíbles, ¿verdad? No en el PDF escaneado. Entonces, con eso ya tenemos un mundo de datos que antes estaba perdido en los anaqueles físicos, ¿verdad? Y por otro lado, les decía el MITIC, ¿verdad? Porque es el órgano natural de desarrollo de tecnología y puede generar en forma conjunta con el MIC políticas en materia de utilización de tecnología en forma obligatoria en la gestión pública, que tiene ese mismo efecto del uso masivo de la firma digital. Una generación enorme de material y de sustrato informático que trae aparejada la existencia de datos estructurados, y ahí solamente faltaría agregar el equipo de datos. Vean qué datos nuevos tenemos para manejar, ¿verdad? Luego, en un segundo nivel estratégico y jerárquico de instituciones, ya tenemos a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos,
y a la Secretaría Técnica de Planificación ya para generar productos específicos en base a los datos generados a partir de la generación de las políticas de esos ministerios. Y en un tercer nivel ya cada institución en su rubro puede hacer cosas muy interesantes con cada uno de estos avances que se logren. Pero inicialmente, para mí, y reitero, es una opinión personal, son el MIC y el MITIC los órganos que pueden empujar realmente a otro nivel el mundo del manejo de datos y la cultura de datos en nuestra administración pública. Bueno, muchísimas gracias, señor director nacional. Realmente esta última respuesta la vamos a tomar nota como una recomendación. Creo que es digno de tomarlo y tratar de implementarlo, ¿verdad? Tratar de desarrollarlo internamente. Así que con esto damos por finalizado nuestro webinar. Muchísimas gracias al director nacional por esta brillante disertación y presentación que va a ser útil, muy útil para todos. También quiero agradecer a los participantes por las consultas que pudieron realizar, que siempre enriquecen el contenido. Y con este webinar, como les dije hace rato, nos despedimos hasta el mes de febrero. Queríamos dejar a un disertante especial para dar el cierre de nuestro año, así que espero que realmente les haya satisfacido a todos los presentes, los participantes. Y por último, recordarles que van a recibir una breve encuesta de satisfacción al finalizar el webinar y que en un plazo de 24 a 48 horas vamos a compartir el material que hoy nos presentó nuestro disertante. Así que muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias, muchas gracias por el espacio. Hasta luego a todos. Buen Hasta año. luego. Hasta luego.